El Haj Daniel de España nos escribe: hola, soy Daniel y llevo 4 años con la Biblia y siempre dentro de mí he sabido que hay que usar el verdadero nombre del Eterno Yahweh, pero las Biblias que he leído no coinciden ninguna. Me gustaría saber de dónde viene esa sabiduría. Puedo aprender más de las Escrituras y sobre todo qué Biblia he de tener para poder aprender correctamente. Esto es lo que nos escribe el Haj Daniel de España. Amén. Para todos aquellos hermanos, sean bienvenidos. Para los que van entrando, este programa está siendo grabado para que luego lo puedan volver a escuchar. Amén. Bendito sea el Eterno. Sépanlo disculpar también con respecto a la señal. A veces anda un poco mal la señal de internet. Pero ya todo eso, si el Eterno lo permite, va a ir mejorando. Amén. Entonces vuelvo a reiterar. Entonces, el Haj Daniel de España nos escribe: hola, soy Daniel y llevo 4 años con la Biblia y siempre dentro de mí he sabido que hay que usar el verdadero nombre del Eterno Yahweh. Pero las Biblias que he leído no coinciden ninguna. Me gustaría saber de dónde viene esa sabiduría y dónde puedo aprender más de las Escrituras y sobre todo qué Biblia he de tener para poder aprender correctamente. Bueno, existen muchas versiones de la Biblia, pero hay algo que podemos rescatar, que es la obediencia a los mandamientos. Amén. De toda la Biblia podemos rescatar la obediencia de los mandamientos, ya que la obediencia a los mandamientos son claras. Amén. Sea la versión que tengamos, allí los mandamientos son claros para obedecerlo, excepto en la Biblia que tienen los católicos y otras religiones. Ellos modificaron los mandamientos para su conveniencia. Usted, si tiene una Biblia católica, la puede comparar, por ejemplo, con una Reina Valera. O también la puede comparar con una Torá, amén, con una instrucción. Que a la Torá usted la puede conseguir en las casas judaicas, amén, en las librerías judaicas. Ahora, la versión más confiable que pueda adquirir es la Torá, amén, traducida del hebreo al español, que venden en las librerías judaicas, y también allí va a encontrar los tomos de los profetas y los salmos llamados Tanakh. Amén. Esa es la recomendación que cada uno de nosotros le damos. Ahora, en cuanto al Brit Hadashah, mal conocido como Nuevo Testamento, no lo va a encontrar en las librerías judías. Amén. No lo va a encontrar. Es más difícil encontrar una versión 100% confiable, porque las Biblias restauradas toman fragmentos de todas las Biblias y las unen en una sola. Entonces lo bueno que tienen es que la traducen con los nombres correctos del Eterno. Eso es lo bueno que tienen. Ahora, el Brit Hadashah fue traducido del hebreo al griego. Vuelvo a reiterar, el Brit Hadashah fue traducido del hebreo al griego, conocido como la Biblia griega, comúnmente llamado la Biblia Septuaginta, amén, o Biblia de los 70. Para tener la certeza de lo que leemos en el Brit Hadashah, mal conocido como Nuevo Testamento, tenemos que estudiar Torá, amén, tenemos que estudiar Torá, porque Yahshua vino a enseñarnos Torá, amén. Todas las palabras de Yahshua y los escritos de los apóstoles, Shaliachim en hebreo, nos remiten a la Torá. Amén. Si usted va al Nuevo Testamento, por así decirlo, todo lo que nos habló Yahshua, todo lo que habló Pablo, todo lo que habló Pedro, nos remiten a la Torá. Amén. Nos remiten a la instrucción. Por eso sería bueno que estudie la Torá, que estudie la instrucción para poder entender lo que dice el Nuevo Testamento. Amén. El Brit Hadashah. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para no ser engañados? Ya que la Torá denomina lobos rapaces a los engañadores. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no ser engañados? Perseverar en la enseñanza de la Torá. Amén. Para que el Eterno nos dé más sabiduría. Bendito sea el Eterno. Entonces, si usted persevera en la enseñanza de la Torá, de la instrucción, el Eterno le va a ir dando sabiduría para que usted pueda entender el Brit Hadashah. Bendito sea el Eterno. Vamos a leer, nuestro hermano Miguel va a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 15. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la emuná que es en Yahshua HaMashiach. Amén, bendito sea el Eterno. Entonces acá estamos viendo la respuesta, amén. ¿Qué tenemos que hacer para no ser engañados? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Pero persiste, es decir, persevera, amén. Tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? La Torá, la instrucción, las cuales te pueden hacer sabio. Ahí entonces vemos la sabiduría, amén. Que si nosotros perseveramos en la enseñanza de la Torá, viene la sabiduría del Eterno para entender el Brit Hadashah, amén. El Nuevo Testamento dice, y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la emuná, que es el Mashiach y Yahshua, amén. Entonces, aquí se refiere a la Torá, porque en este tiempo acá que nos está hablando, solamente tenían los rollos de la Torá, no el Brit Hadashah como tal, porque lo estaban viviendo en ese momento, amén. Estaban viviendo el Nuevo Testamento, por así decirlo. Nuestro hermano Hugo va a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, bendito sea el Eterno. Entonces, está muy claro que debemos de perseverar en la enseñanza de la Torá para entender el Brit Hadashah. Dice, toda escritura, la Torá, es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, amén, para instruir en justicia, porque sabemos que la única justicia está en la Torá, no en el mundo, amén. El mundo se ha corrompido, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, amén, para toda buena obra. Ahora, con respecto a la sabiduría, nos pregunta el hermano, con respecto a la sabiduría, la palabra hebrea Jokmá, J-O-K-M-A, Jokmá, significa sabiduría, significa ciencia. Es muy importante entender la profundidad en el hebreo, amén, en el hebreo. Vamos a entender muchas cosas, muchos conceptos. Entonces la palabra Jokmá significa sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabio. Amén. Y viene de la raíz hebrea Hakam. Hakam. J-A-S-A-M. Hakam. ¿Qué significa? Hakam significa ser sabio en mente, ser sabio en palabra o en acción. Amén. Esa es la sabiduría. Ser hábil, sabiduría, sabio, hacer más sabio. Amén. Vuelvo a reiterar entonces, la palabra Jokmá viene de la raíz hebrea Hakam, que significa ser sabio en mente, en palabra o en acción, hábil, sabiduría, sabio, hacer más sabio. Ahora, ser sabio se trata de tener buenos pensamientos. Amén. No se trata solamente de saberse desde Génesis, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Hay muchísimas personas que se saben la Torá o la Biblia, por así decirlo, de memoria, pero no la ponen por práctica. Amén, no la ponen por obra. Entonces no están siendo personas sabias, sino necias. Amén, bendito sea el Eterno. Entonces ser sabio se trata de tener buenos pensamientos, bendito sea el Eterno, de decir buenas palabras, amén, que edifiquen, palabras de aliento, palabras de edificación, de consolación y de exhortación. Una exhortación es una llamada de atención, amén.
y de tener un buen actuar, amén, de tener un buen actuar. Ahora, una persona sabia es una persona hábil para hacer el bien. Por eso Pablo, en sus cartas dice, no os canséis de hacer el bien. Amén, bendito sea el Eterno. Nosotros constantemente debemos de estar haciendo el bien en nuestros pensamientos, en nuestro trabajo secular, en donde nos encontremos, debemos de estar haciendo el bien. ¿Por qué? Porque es Yahweh el que nos ve todo tiempo, es Yahweh el que escudriña nuestro corazón. Amén, eso lo debemos de entender. Hay muchas personas que quieren agradar al roe, es decir, al pastor o a un maestro, o quieren agradar a un a un hermano. Eso no sirve. Amén. Nosotros debemos de agradar al Eterno. Esa es la sabiduría. Una persona que se dice ser creyente y quiere agradar al hombre es una persona necia. Amén. Está siendo una persona necia. Nosotros debemos de agradar al Eterno. Bendito sea su nombre. Entonces vuelvo a reiterar, una persona sabia es una persona hábil para hacer el bien. Una persona sabia es una persona que tiene entendimiento y tiene inteligencia para entender los caminos del Eterno. Si el Eterno dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, tu fuerza, entonces lo entendemos. Amén, bendito sea el Eterno. Si Yahweh dice, guardarás el Shabbat, entonces lo entendemos y lo ponemos por obra. Si Yahweh dice, vas a reunirte en la fiesta, X fiesta, amén, de Levítico 23, entonces lo entendemos. Todo eso es parte de la sabiduría. Amén, bendito sea el Eterno. Ahora, las palabras del Eterno hacen sabio al humilde. Nuestro hermano Hugo va a leer en el Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Entonces, las palabras del Eterno hacen sabio al humilde, y nuestro hermano Miguel va a ir buscando la cita de Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago, capítulo 1, verso 5. Nuestro hermano Hugo va a leer Salmos, capítulo 19, verso 7. Amén. La Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Bendito sea el Eterno. Acá lo estamos viendo entonces. Las palabras del Eterno hacen sabio al humilde. Usted debe ser humilde. Ya hay un estudio en nuestro sitio web o nuestro canal que se titula La humildad, pero de acuerdo a la Torá. La humildad no es ir y besarle los pies a alguien. Amén. La humildad de acuerdo a la Torá. Amén. Es cumplir los mandamientos. Amén. Bendito sea el Eterno. Dice, la Torá de Yahweh es perfecta. Es perfecta. Entonces, no necesita ser cambiada. ¿Cuántas almas o cuántos maestros o cuántos líderes le meten mano a la Torá? Amén. Porque para ellos no es perfecta. Para ellos no es perfecta. Ellos quieren imponer sus condiciones, así como lo hizo Faraón. Amén. Ya hemos estudiado con respecto al Faraón. Pero acá nos está diciendo la Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos son fáciles de entender. A veces cuando la persona no entiende es porque tiene pecado en el alma. Amén. Cuando la persona no quiere entender los mandamientos del Eterno es porque todavía no purificó su corazón para el Eterno. Hay que entenderlo, porque los mandamientos, la Torah es perfecta, que convierte el alma. Amén. Hay que convertirse de verdad. El testimonio de Yahweh es fiel. Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Ahora, si una persona tiene falta de sabiduría, debe pedirla al Eterno. Bendito sea el Eterno. Nuestro hermano Miguel va a leer Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago, capítulo 1, verso 5. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Bendito sea el Eterno. Acá está la respuesta. Entonces, si una persona tiene falta de sabiduría, debe pedirle al Eterno. Le doy un consejo: arrodíllese. Amén. Pídale sabiduría al Eterno. Arrodillarse es mucho mejor que orar de parado. Amén. Arrodíllese en su casa, en su hogar. Amén. Tenga un momento íntimo con el Eterno. Y si usted quiere sabiduría, quiere entender las Escrituras, pídasela en santidad, guardando los mandamientos. Amén. De nada sirve que no estemos guardando los mandamientos y le pidamos sabiduría al Eterno. Amén. La sabiduría viene cumpliendo la Torá.
cumpliendo la instrucción. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente. Es el Elohim que tenemos, cada uno de nosotros, amén. Él da sabiduría abundantemente, hermano, sin reproche, y le será dada. Bendito sea el Eterno.